Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy instructor en el equipo de trabajo de Trafomex y en esta ocasión vamos a revisar el tema de qué es un transformador eléctrico y cómo funciona. Los transformadores son máquinas eléctricas que se utilizan muy comúnmente en la actualidad en todos los lugares, en casa, en la industria, en el comercio. Los transformadores son la máquina eléctrica más importante de cualquier lugar, debido a que si ésta en algún momento llegara a parar, provocaría una gran cantidad de problemas por dejar algún área sin energía eléctrica. Los transformadores son utilizados desde la generación de energía, pasando por la transmisión, la distribución y después el consumo en las casas habitación. Pues bien, ¿cómo se constituyen estos equipos? Los transformadores son máquinas que tienen un principio muy sencillo, el cual es que de un lado tenemos una bobina, es decir, cable. En este caso tenemos un alambre que es enrollado en varias vueltas, es decir, simplemente una bobina de cable que le damos muchas vueltas, se enrolla y sale por un lado el otro extremo del cable. Sin embargo, tiene que ser enrollado en un conductor o en una pieza metálica para que éste tenga mejores resultados. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un cierto número de vueltas de un lado en la bobina y después tenemos un cierto número de vueltas en otra bobina que podemos llamar aquí X1 y X2 a la primera bobina, y tenemos una segunda bobina que se constituye también de una entrada y una salida, que sería Y1 y Y2. Este elemento que está en medio representa al núcleo ferromagnético o magnético. ¿Y qué es lo que hace este número de vueltas? Bueno, dependiendo del número de vueltas del primario y del secundario, tenemos una relación que se llama la relación de transformación. Esta relación de transformación nos dice que el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario va a ser proporcional al voltaje del primario entre el voltaje del secundario. Esto quiere decir que mientras mayor sea el voltaje en el primario, vamos a tener más número de vueltas en el devanado de nuestra bobina. Y ahora, si nosotros decimos que tenemos un transformador como este que funcionara a 440 volts y el secundario decimos que sale 220 volts, esto quiere decir que el voltaje 1 entre el voltaje 2 es igual a 2. ¿Qué significa esto? Pues que la relación de transformación es de 2 a 1. Es decir, que existen dos veces más espiras, dos veces más vueltas en el primer devanado que en el segundo. ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, pues nos ayuda para conocer cuál es el valor que nosotros deberíamos de esperar en nuestro secundario, en nuestras terminales, para poder alimentar nuestros equipos. Los transformadores son utilizados para alimentar equipos que necesitan un nivel de voltaje distinto. En los sistemas eléctricos, lo que comúnmente nosotros podemos controlar es el nivel de tensión. Nosotros tenemos un diagrama unifilar, por ejemplo, donde la cometida puede llegar un voltaje de 13.200 volts, y después del transformador podemos tener quizás 440 volts. Tenemos después otro transformador que nos convierte de 440 volts a 220 volts. Esto quiere decir que lo que nosotros controlamos generalmente en los sistemas eléctricos, ya sean de potencias o sean circuitos de baja tensión,
es el nivel de voltaje. La corriente depende de la potencia que nos puede entregar nuestro transformador o de la carga que estamos conectando nosotros a nuestro sistema. Es decir, un motor, por lo general nosotros vamos a tener, por ejemplo, motores de 480 volts, de 460 volts, de 220, y estos motores pueden ser conectados a los sistemas que los alimenten adecuadamente. Y la corriente del motor pues va a depender de la cantidad de carga que nosotros le demandemos al motor. Si es que tiene que mover una carga muy ligera o una carga muy pesada, ahí va a necesitar mayor o menor corriente. Sin embargo, el voltaje siempre va a ser el mismo, a menos que tengamos un variador de velocidad que nos esté variando el voltaje. Pero bueno, esa ya es otra cosa. Ahora estamos hablando entonces de que un transformador nos cambia el nivel de voltaje de un lado, y por lo general los transformadores más utilizados en lo que es la industria o en lo que es el hogar son los transformadores reductores. Tenemos que un transformador reductor sirve para disminuir el nivel de voltaje del primario al secundario en base al número de veces que nos indica su placa de datos o su relación de transformación. Bien, así es que de esta forma se constituye un transformador. Es simplemente un equipo que tiene un núcleo de hierro. Este núcleo tiene hojas que están separadas por medio de un dieléctrico, un material aislante para que no se junten, debido a que también son metálicas. Todo esto funciona por el principio de la ley de Faraday, la cual nos dice que un flujo variando en el tiempo nos va a producir un voltaje o una diferencia de potencial. Así es que nosotros, ¿cómo funciona? Nosotros inyectamos corriente en el primario, inyectamos voltaje en el primario. Este voltaje pues hace que fluya una corriente en nuestras bobinas. Esa corriente genera un flujo magnético a través del núcleo, y ese núcleo hace que por el otro lado se genere el voltaje en el lado secundario por medio del electromagnetismo. Así es que así funciona un transformador. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos transformadores? Pues que gracias a ellos nosotros podemos conectar, por ejemplo, un sistema de alta tensión con un sistema de baja tensión para así aprovechar ciertos beneficios en la compañía suministradora, como por ejemplo tener una mejor tarifa eléctrica al conectarnos a un voltaje mayor, de mayor magnitud. Por otro lado, el tener también este tipo de voltajes nos ayudan a que reduzcamos la cantidad de corriente. Un sistema a 220 volts, por ejemplo, que maneje la misma potencia que un sistema de 440 volts, va a consumir más corriente debido a que el voltaje es menor. Cuando nosotros utilizamos equipos, por ejemplo, que se alimentan a 440 volts, el voltaje para una misma potencia pues es menor. Entonces tiene ciertas ventajas el trabajar con niveles de voltajes mayores, y para esto nos ayuda los transformadores. Desde luego también hay que tener en cuenta que los riesgos son mayores a voltajes más elevados en cuanto a las distancias que tenemos que tomar en cuenta para la seguridad de las personas. Así es que, ¿qué tipos de transformadores existen en la actualidad? Realmente la forma en la que los transformadores son construidos no ha cambiado mucho en los últimos años. Seguimos contando con este mismo principio de operación de los transformadores, y la tecnología ha cambiado muy poco en cuanto a lo que son los materiales con los cuales se constituyen. Seguimos utilizando cobre para realizar lo que son las vueltas del embobinado de los transformadores, aunque ahora es muy utilizado también el aluminio, que si bien
tiene una capacidad de conducción menor que el cobre, tiene otras ventajas, como son que es más barato. Desde luego, un transformador en cobre todavía es preferido por algunas empresas y por algunos lugares. Sin embargo, se ha utilizado ya mucho el aluminio. Sin embargo, bueno, también hay que platicar acerca de que los transformadores existen básicamente en dos vertientes: los transformadores secos y los transformadores en aceite. Los transformadores secos se les llama así debido a que son transformadores que son enfriados por medio del aire. Nosotros podemos tener lo que es el núcleo, las espiras, y estos van barnizados generalmente para incrementar su capacidad de rigidez dieléctrica o su capacidad aislante. Ahora, los transformadores secos, si bien ya se construyen también a potencias más elevadas, generalmente se utilizan todavía los transformadores en aceite. Los transformadores en aceite tienen la ventaja de que pueden ser enfriados debido a las características de los aceites dieléctricos. No es un aceite tradicional, no es un aceite para motor a gasolina, no es un aceite que se utilice para la cocina. Es un aceite especial llamado aceite dieléctrico, que existen varias marcas que manejan este tipo de vertiente. Ahora bien, este tipo de transformadores tienen la ventaja de que pueden tener ciertos calentamientos y el aceite va a realizar la función de enfriar el transformador. Sin embargo, los transformadores secos, si llegan a tener un problema de sobretemperatura, es más fácil generalmente que se dañen. El aceite realmente realiza también otra función, que es lubricar los mecanismos móviles, como puede ser los pocos mecanismos móviles que existen en un transformador, como el cambiador de derivaciones, el cambiador de taps. Y también el aceite ayuda a llevar una cierta tendencia en transformadores ya un poquito más grandes, transformadores de potencia o transformadores de tipo subestación, porque ayudan a poder diagnosticar los transformadores, el que exista un daño interno, ya que el aceite es un chismoso que cuando se empieza a llenar de ciertas partículas, gases combustibles, estos pueden ser analizados. Se saca una muestra de aceite y es analizada por un laboratorio, el cual nos determina si existe algún problema interno en el transformador o si simplemente está funcionando bajo condiciones normales de temperatura o carga. Así es que muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por la parte de transformadores. Espero que te sirva y nos vemos en el siguiente.